para nosotros también es un día muy agradable hoy, porque nos gusta mucho que nos visiten, pero además porque nos visita una candidata a intendenta de la ciudad de La Plata, Luana Simioni, está con nosotros, es la candidata a intendenta por el Frente de Izquierda en la ciudad de La Plata. Luana es una militante con muy pocos años y mucha experiencia. Muy joven y sin embargo con muchísima experiencia, una experiencia que por cierto la honra. No te quiero poner colorada ni nada que se le parezca, Luana, pero porque es una experiencia de lucha y siempre cercana a los intereses de los sectores más vulnerables de nuestra ciudad, de nuestra región, en definitiva de nuestro pueblo. Me parece que eso enaltece a cualquier dirigente, y no todos los dirigentes y dirigentas hacen lo mismo. ¿Cómo te va, Luana? Muy bien, buen chicos, día, muchas ¿cómo gracias, estás? buen día, gracias por la síntesis. La verdad que es de las cosas que más nos enorgullecen que se resalten por ahí, ¿no? No en forma individual, no en forma personal, sino lo que expresa nuestro espacio político, que intentamos estar acompañando y ponerle el cuerpo a cada una de las peleas. No nos parece que da lo mismo solo hablar, cuando hay que poner el cuerpo en las peleas para darle volumen, para estar presentes, para estar en las calles. Tantas luchas de esta ciudad, de la región y del país que estamos acompañando. Sin ir más lejos, mañana tenemos una gran movilización en la región, de la que después seguramente hablemos, pero me gustó la presentación porque es lo que más nos identifica, ¿no? Es estar presentes y acompañar las peleas. No, porque no nos hemos conocido, pero hemos compartido un montón de veces, digamos, los mismos lugares. Te he visto ahí cuando las cosas se ponen difícil. Recuerdo tu presencia y de muchos otros compañeros y compañeras en el marco de uno de los sucesos más tristes que tuvo nuestra ciudad en el 2013, con las inundaciones. Lo recuerdo, te veo en diferentes marchas, abogando siempre por las causas más justas. Me parece que vale y mucho, por lo menos para nosotros, desde el lugar donde hacemos este programa, la construcción de público que hacemos, ese tipo de rasgos en los dirigentes. Insisto, hay que destacarlo porque creo que es lo que ojalá todos los dirigentes hiciesen, ¿no? Una coherencia, ¿no? Una coherencia en el paso del tiempo. Sí, sería muy difícil para nosotros que sea de otra manera, ¿no? Es la forma en la que entendemos la política también. No somos políticos profesionales, somos trabajadores, luchadores. Nuestras listas tienen también muchos estudiantes que hacemos política, ¿no? No nos identificamos con esta nueva definición que circula, esa casta política, la gente que vive de la política. Y tampoco eso de me metí en política para meterte. Es una cosa carrerista. Esa genidad, ¿viste? Sí. No, la política es una herramienta de transformación, ¿no? Desde nuestra perspectiva, de una sociedad absolutamente desigual e injusta, que hay que transformar de raíz con la participación, la organización, la lucha. Yo soy delegada en mi lugar de laburo hace muchos años, soy referente de la oposición en mi sindicato ATE, porque entendemos el sindicalismo como el espacio democrático y desde las bases para pelear por nuestros derechos, cosa que no sucede en el país. Como vos referenciabas, fui parte del movimiento Inundados, vivo en La Loma, sigo viviendo en el mismo lugar que siempre, viviendo de mi salario, laburando, cosa que tampoco es común entre los políticos, y la política es una herramienta y una forma de vida que atraviesa absolutamente todos los órdenes de nuestra vida, y sería incoherente solo hacerlo en forma declamativa, sin acompañar y protagonizar e impulsar, empujar cada movimiento que se genera alrededor de un derecho y de una pelea, porque también en la ciudad de La Plata tiene esta característica. Hay una frase del peronismo muy famosa, dicha por Eva, donde hay una necesidad, nace un derecho, ¿no?, que estuvo en cuestión también este tiempo. Yo siempre, parafraseando eso, digo, donde hay una necesidad, en La Plata surge una asamblea. Tuvimos un protagonismo desde abajo, en los barrios, en los lugares de laburo, en la juventud. Uno ve, esta es la ciudad del 16 de septiembre, donde no pasa esa fecha desapercibida, cuando en el resto del país sí está bien, sucedieron los hechos en La Plata, pero vemos a los pibes secundarios que sigue siendo el día de hoy una bandera de organización y de lucha. El otro día charlaba con los pibes
de la Legión y me contaban, su centro de estudiantes se llama Pablo Díaz. Organizaron una movilización espectacular de la que fui parte, acompañando, ¿no? Obviamente. Y me parece que son tradiciones, la ciudad de Julio López, la ciudad del astillero y la pelea contra la privatización, la única fábrica que resistió los embates del menemismo y el dualdismo contra la privatización por la lucha de sus trabajadores. Y el vidalismo también, ¿no? ¿Cómo? Y en el vidalismo también. Bueno, y Vidal que quería directamente dinamitarlo y estuvimos ahí también acompañando esa pelea. Recuerdo que justo era el velorio de Chicha Mariani, acá se estaba reprimiendo en esta calle, sí. Vidal, acá mismo, ¿no? Sí. En el curso de 2 cuadras había 2 hechos tan simbólicos para La Plata. Entonces, bueno, de esa tradición, a esa tradición queremos abonar y nos parece que cuando intervienen los trabajadores, la juventud, cuando hay participación desde abajo, la política es mejor. Luana, ¿cómo ves la Plata? 8 años prácticamente de una gestión de Juntos por el Cambio, Cambiemos en su inicio, una ciudad que no deja de crecer en población, la 5ª ciudad en población de la República Argentina. Creo que muchas veces no lo medimos eso. La segunda de la provincia de Buenos Aires. La segunda de la provincia de Buenos Aires después de La Matanza. ¿Cómo la ves a esa ciudad que claramente se ha alejado muchísimo en ese crecimiento tan demográfico, tan grande, se alejó muchísimo de sus planteos iniciales, ¿no? de la planificación? La planificación pareciera estar bastante ausente. La veo empobrecida, precarizada y absolutamente desigual, ¿no? Una ciudad que tiene muchos tristes récords. Somos la ciudad con más barrios precarios, asentamientos de toda la provincia de Buenos Aires, y eso significa vivir sin ningún derecho, sin derecho a los servicios básicos que significan un acceso a la vida digna, recolección de residuos, derecho a asfalto, a transporte público, a tener una unidad sanitaria para atender la salud de la familia, sin derecho a la vivienda, sin derecho a los servicios como cloacas, redes eléctricas en condiciones, y después titulan, se quemó una casilla, horror, cuando el 60% de las conexiones eléctricas en los barrios es precaria, porque no hay acceso a esos servicios, y servicios que son un derecho, ¿no? Pero están pensados en este país, incluso del menemismo para acá, con las privatizaciones que nadie revirtió, como un nicho de negocios y de rentabilidad y no como un derecho para mejorar la vida de las mayorías populares. Y del otro lado, la ciudad con más precarización en la juventud. Estamos por encima de la media. 6 de cada 10 pibes que trabajan en la ciudad lo hacen sin ningún derecho, pasan de laburo en laburo sin saber lo que es un recibo de sueldo, el derecho a enfermarse, que tanto bullying quiso hacer la derecha cuando Nico dijo en el debate, Nico del Caño, nuestro candidato a vicepresidente, en el debate reciente de vicepresidentes, dijo tener derecho a aguinaldo, a vacaciones, y dijo el derecho a enfermarse, y hubo un coro de derechistas diciendo del Caño pide derecho a enfermarse, y sí, en esta ciudad no hay derecho para la juventud a enfermarse sin correr el riesgo de que te despidan, sin que te descuenten el día de trabajo. Entonces, veo una ciudad de profunda especulación inmobiliaria, donde ganan los mismos de siempre, donde un puñado de constructoras se ha llenado de plata y construye como nunca mientras las familias viven en estas condiciones. Una ciudad donde los negocios del transporte siguen intactos, o de la recolección de residuos. Un solo empresario se lleva el 25% del presupuesto municipal cuando vas a los barrios y queman la basura en las esquinas o viven con basurales a cielo abierto porque no llega el servicio. Y no lo inventó Garro, ¿no? Garro lo ha profundizado de una manera descarada. Un intendente que mira la vida desde el country no puede saber lo que es levantarse todos los días a intentar ganar el mango y no tener transporte público, esperar una hora el colectivo, no saber si ese día vas a llegar a comprar las cosas mínimas para alimentar a tu familia, sino que ha profundizado las peores políticas de los gobiernos anteriores, de ALAC y de Bruera. Uno ve que Unión por la Patria presenta a ALAC como si fuese la novedad o la salvación para la patria, para La Plata, y realmente lo pensamos como una burla, ¿no? Quien gobernó 16 años esta ciudad en favor de esos mismos intereses que describía recién. Pero bueno, vemos una ciudad que se ha empobrecido
en los últimos años profundamente. Luana, pensaba en esto que decías al principio de ponerle el cuerpo y demás, y en esto de tu trayectoria, ¿no? En campañas, en las elecciones, en la militancia. Digo, estamos en un momento donde hay discursos que se han profundamente derechizado, que son la derecha y que reivindican lo que fue la dictadura y los momentos más oscuros de nuestro país y de nuestra historia. Digo, es necesario ponerle mucho más el cuerpo en estos momentos en los que parece que todo se vuelve como mucho más extremo, ¿no? Sí, creo que sí, que desde la izquierda tenemos una responsabilidad extra en cómo se constituyó el escenario político. Tenemos una voz que alzar con más fuerza que en cualquier otro momento. Se ha derechizado mucho el escenario político en general, no solo por la aparición, la emergencia de Milei con su vice Villarroel y un discurso no solo negacionista es simpático para con Villarroel, es reivindicatorio de la dictadura, ¿no? Justificatorio, reivindicatorio. Y como decía Miriam Bregman, nuestra candidata a presidenta, si lo defienden es porque están dispuestos a volverlo a hacer. Entonces uno no tiene que minimizar esos discursos que reivindican, que intentan todo el tiempo reconciliarnos con unas fuerzas armadas genocidas, sino que hay que combatirlo, ¿no? Ese es nuestro lema. La derecha se la combate, ni se la festeja, ni se le arma las listas, como confesó el propio Bernie y como dijo Juan Grabois hace poco, diciendo que el propio masismo había prestado candidatos para que Milei pueda tener listas en toda la provincia. Ni se los trata como personajes simpáticos, los Maslatón y esos que andan circulando por la tele. Se la combate, como hicimos o intentamos desde las fuerzas que tenemos, que por supuesto todavía son minoritarias, pero no regalar ningún espacio sin decir que esta derecha, que no es un invento argentino como el dulce de leche, sino que es una tendencia internacional frente al fracaso de la política tradicional, porque lo que ha hecho crecer a Milei, sin dudas, es la decepción de millones de personas con las promesas no cumplidas por las últimas dos coaliciones que gobernaron. Macri, que dijo pobreza cero y nos endeudó y nos llevó al fondo y hundió al país. Y Alberto, que dijo limpia la parrilla que vuelve el asado, vamos a llenar la heladera, y tenemos 3 dígitos de inflación interanual. Reafirmó la deuda con el fondo y es un programa de gobierno atado a las exigencias del Fondo Monetario, ajustando a las mayorías populares. Entonces, esta decepción, este fracaso, hace que personajes como Milei emerjan con soluciones mágicas y tengan un atractivo para la gente en general, para la juventud en particular. Entonces, hay que clarificar, hay que militar, hay que discutir, hay que demostrar permanentemente que esa derecha es lo peor de la expresión de los sectores de la economía concentrada, de los que quieren reconciliación con los genocidas, de los que quieren volver a los 90 y terminar de rematar el país. Pero hay una responsabilidad de quienes gobernaron y nos trajeron hasta acá, de que se generen las condiciones para que haya muchos que vean con simpatía a un personaje tan nefasto como Milei. No puedo hablar de su candidato local porque no lo conozco, no nos hemos cruzado, no ha participado en un solo debate. Estamos invitándolo, como hemos invitado a todos, estamos invitándolo al programa. Vamos a ver si mañana tenemos... o semana que viene. Tenemos suerte, o tal vez la semana que viene tal vez tenemos suerte y podemos conocerlo a Luciano Guma, que sí tiene esa característica, alguien que no lo conocemos. Y que ahora, ¿qué es? Obviamente que hay un voto arrastre ahí, pero ¿qué crees que le pasa a la gente? En función de su participación política, me levanto el domingo 13, el domingo 22 voy a hacer lo mismo, me cambio, desayuno y voy a votar. Participo, en el marco de lo establecido participo, y sin embargo, elijo para la administración más cercana que voy a tener a alguien que desconozco absolutamente, como es el caso del candidato de la Libertad Avanza, Luciano Guma, en la ciudad de La Plata. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la desconexión, digamos, tan fuerte con la política como herramienta transformadora positiva? Sí, creo que hay mucho de voto arrastre, sin desmerecer al candidato local, que no lo conozco. Como insistía, no le he escuchado sus opiniones y sus propuestas.
Tampoco te lo has no cruzado, vamos a coincidir, digamos, obviamente, claro. pero por lo menos poder debatirlas. No nos hemos cruzado en los debates que ha habido, que han sido muy pocos igual, pero ha habido un debate, por ejemplo, en el Colegio Nacional, en las PASO, de los que participamos muchos de los precandidatos en ese momento. La Plata tuvo récord en cantidad de listas. Sí, claro. Pero muchos... Qué difícil ese cuarto oscuro, ¿no? Muy difícil. Ahora quedó simplificado a 4 opciones locales, 5 nacionales. Creo que se despeja bastante más el panorama. Está claro quién está en cada lugar. Los fiscales están aliviados, me imagino. Veremos. Siempre es difícil la fiscalización, Sí, chicos. claro. Sobre todo para nosotros, ¿no? Las fuerzas que no pagamos por esa tarea, que lo hacemos de manera voluntaria, militante, y que significa mucho trabajo ese día. Pero decía que hay algo de arrastre, ¿no? En lo del voto local. Pero a la vez también hay mucho de despolitización. Yo creo que Garro ha logrado instalar una campaña como si fuese un partido vecinalista. Desentenderse de los candidatos nacionales, no dar explicaciones por el fracaso del gobierno del que fue parte a nivel nacional con Macri y Vidal, hablar al vecino platense como si fuese los orígenes de Bruera, me acuerdo, ¿no? Esos partidos vecinalistas que te hablan de las luces LED, las cámaras y el asfalto que prometen a futuro, porque no estuvo en estos 8 años en muchísimos barrios del Gran La Plata, y entonces bajar en la discusión a un nivel de debate como si La Plata fuese una isla, que pudiese salvarse solo por fuera de lo que es la política nacional, provincial, de un país atado al Fondo Monetario, donde lo que exigen es más ajuste, en una ciudad donde el promedio salarial no llega a los 100.000 pesos, por eso decía de empobrecimiento generalizado. Y de ahí comen todos. De esa discusión, en ese nivel, me parece que les conviene y les sirve bastante a todos. Me parece que el desafío, tenemos un debate pautado en el Colegio de Abogados para el próximo 18, es el debate más oficial. Hemos comprometido a la participación los 4 candidatos. Espero que podamos tener un ámbito donde también discutir la política más general, ¿no? Porque es impensable esta ciudad capital por fuera de lo que del diseño de la política económica que nos espera en los próximos años y que todos han reafirmado, ¿no? Miriam fue la única, Miriam Bregman, que se negó en estos días a juntarse con el embajador de Estados Unidos, con Stanley, para explicar el programa de gobierno, ¿no? Un acto mínimo de soberanía que intentamos expresar popularmente, porque ¿qué tiene que ver el embajador? ¿Qué aprobación tiene que darnos el embajador de Estados Unidos para el próximo gobierno? Y todos han ido a rendirle pleitesía, incluso a Milei, que habla de la casta y sin embargo, en forma de coloniaje, fue a presentarle su programa al embajador. Bueno, ese es el marco en el que hay que pensar la política en el próximo periodo, con coaliciones políticas que están estalladas, que van a hacer otra cosa después del 22 de octubre, que están atadas con alambre para llegar a octubre y en todo caso el que llegue al balotaje en noviembre, si hay balotaje. Coaliciones políticas donde parecen partidos distintos, que se sacuden de todos lados, donde Macri ya le está haciendo la campaña a Milei, donde Massa dice vamos a un gobierno de unidad nacional con mi amigo Gerardo Morales, el represor de Jujuy, el que valió a las comunidades originarias para avanzar sobre el negocio del litio y quitar de sus territorios. Entonces es un desastre el escenario político nacional, y la reconfiguración de partidos que haya después del 22 de octubre todavía tenemos que verla, pero sin dudas no va a ser la que vimos hoy, la que tenemos hasta ahora. En ese escenario creemos que nuestra coherencia y saber que lo que votás es lo que después vamos a hacer, que vamos a estar siempre del mismo lado, no es un valor menor en el marco de que se están pasando de un lado a otro, antes incluso de que se termine la votación del 22. Hay una sensación de enojo muy, muy fuerte, es lo que en gran medida explica la decepción. En algún momento la izquierda lograba capitalizar en esa sensación de frustración, de promesas rotas, vanas. Lograba capitalizar. No está ocurriendo eso, al menos no en términos generalizados. Por ahí sí focalizado, pero no en términos generalizados. Sí, parcialmente, diría yo. Porque, primero porque siempre las elecciones ejecutivas son un terreno más dificultoso para la izquierda, ¿no? En las últimas legislativas hicimos la mejor elección de la izquierda desde la vuelta de la democracia para acá, con 4 diputados nacionales, bueno, y niveles altísimos en provincias como Jujuy y demás. Pero para una elección ejecutiva la votación de las PASO fue similar a la de otros años. Y en los lugares donde hubo más lucha,
donde hubo una experiencia con quienes gobiernan y planes concretos como Jujuy, como Neuquén, nos ha ido mucho mejor que en otras elecciones. Nuestro compañero Alejandro Vilca, que es diputado por Jujuy, como candidato a senador, sacó un 10% en la provincia, que para una elección ejecutiva de la izquierda es un porcentaje muy alto, en localidades de la provincia de Buenos Aires también. Vamos a ver ahora hacia las generales. Nuestra apuesta es que la izquierda sea un canal para que esa bronca con los partidos tradicionales, con la política tradicional, se canalice por izquierda, porque ha habido también mucho de construcción mediática para que Milei ocupe ese lugar. Ha habido mucho de elegirlo como el rival. Todo el mundo ha querido discutir con la dolarización y no con nuestra propuesta de reducción de la jornada laboral. Entonces uno elige qué enemigo construye, y también ha tenido muchísimo desarrollo, espacio mediático, respaldo empresarial en función de ponerlo en ese lugar. Por supuesto, nosotros no tenemos todo eso. Es una pelea desigual y a destajo, pero queremos también demostrar que el voto a la izquierda tiene la utilidad de hacer un pronunciamiento político fuerte en octubre, porque lo que se viene es más ajuste y va a haber que preparar la lucha y la resistencia para enfrentarlo. Lamentablemente, gane quien gane, porque la deuda con el FMI, todos se comprometieron a pagarla y eso indefectiblemente es ajuste. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué música escucha Luana Simeoni? Bastante rock nacional. Bien. Por ejemplo. Muy fulfito. Bien. Después del amor. Sí, el amor después del amor. Dividido, Sumo, Redondo. Bien. Soy 96, tengo 48 años, así que es inevitable esa referencia en los 90. Hace unas semanas cuando vino Divididos. No pude. No, tenía un compromiso y no pude, pero me hubiera encantado. ¿Te deja tiempo la campaña para...? Hay cosas que intentamos no resignar porque son nuestro cable a tierra. Claro. Voy a la cancha, intento ir a recitales, son... ¿Vas a la cancha? ¿Estudiante, gimnasia? Bien. Sí, soy de esos candidatos que no se hacen los distraídos, ¿viste? Soy platense, no puedo ser de Boca, River, Racing. Todos los candidatos a intendente, ninguno es ni pincha ni tripero. Es raro. Sí. Me hago cargo. Sí, con Miriam decimos que somos la fórmula platense. Claro, Miriam es pincha. Súper futbolera, muy pincha. Siempre decimos que es nuestra única grieta. Claro. De lo único que las divide. Y bueno, venimos el domingo, ya nos estamos tirando unos. Es decir, que ya tiene el debate presidencial, pobre, está ocupada. Tiene que estar concentrada ahí. Bueno, el domingo mucha agenda. Y entre los superclásicos. A la noche, tiene otro clásico. Algunos mensajitos vamos a intercambiar. El domingo en Santiago del Estero tiene otro clásico. Tiene uno importante. Bien, escuchamos un poco de música aquí en No Corras y en un instante seguimos conversando con Luana Simeoni. Seguimos aquí en No Corras. Estamos conversando con Luana Simeoni. Sí. Muchas veces se dice que lo mejor se da precisamente en las pausas, cuando estamos fuera del aire. Se produjo un encuentro maravilloso porque nuestro operador técnico, Ángel, también nacido y criado en La Loma, así que estuvieron ahí con Luana. Han compartido escuela, han compartido Club del Barrio, la plaza, el Club del Barrio, el Parque Alberti. Qué bien. Luana, ¿cómo vos decías, uno no se mete en política, hablábamos de eso, ¿no? Y como que nos atraviesa la política y es una forma de vida y demás, contrarrestando el discurso que hoy se escucha, bueno, la casta. Pero ¿cuándo fue o en qué momento empezó a prenderse esa llamita adentro de decir, bueno, sí, quiero hacer una participación activa, de militancia, poner el cuerpo? ¿En qué época o qué recuerdos tenés como de esos primeros momentos? Sí, de interés por la política siempre. Vengo de familia peronista, mi viejo militante, así que la política en casa era moneda corriente. Pero de involucrarme y por supuesto elegir el socialismo fue desde que empecé en la facultad. Soy trabajadora social. Y me tocó estudiar en los 90, chicos. Creo que quien fue estudiante en esa época y no se involucró era de mármol. Claro. Porque lo que vivimos en esa época como movimiento estudiantil de resistencia al menemismo yo no lo volví a ver, y tenemos mucho vínculo. Nuestros compañeros en la universidad tienen una militancia espectacular. Estamos en 14 de las 17 facultades de la ciudad, con agrupaciones muy fuertes, pero el nivel de participación y de ser realmente
una contratendencia al menemismo, al individualismo, a las privatizaciones, al clima de los 90. Yo me siento parte de eso y eso fue lo que fue el primer momento en el que sentí que no daba lo mismo estar que no estar. Claro. Que había que involucrarse, que había que participar, aunque los reprimían cada movilización. Era la época de la policía brava de Closic y de Duhalde, la desaparición de Miguel Bru, la represión a la marcha 100 de los jubilados con Norma Pla, intentando organizar ese gran movimiento de resistencia al cabalismo, la ley de educación superior. La represión de esa asamblea, ¿te acordás? La asamblea universitaria. El 96, la votaron febrero con del 300, 96. El 20 de febrero del 96, con 300 estudiantes presos. La sede era en Plaza Rocha, vallada a la ciudad completa. La franja morada dando quórum y votando, permitiendo eso con estudiantes presos, no importa cuándo le hace esto, siguen cumpliendo el mismo rol. Bueno, realmente una experiencia militante que nos hicimos enfrentando muchas represiones. Movilizarse implicaba también poner mucho el cuerpo. Claro. Y además soy trabajadora social, elegí una carrera que tiene que ver mucho con intentar... Involucrarse, ¿no? Claro, intentar revertir estas desigualdades sociales. Contame la vía al socialismo. Me interesó esa cuna peronista y esa ruptura. Sí, ¿cómo hubo discusiones ahí? Me interesaba a mí. Fatales, como todas discusiones con los padres en la adolescencia y rompiendo con eso. No, ¿Papá un peronista ortodoxo o más cercano a la tendencia? Clásico, no, bastante clásico, con militancia en los 70 y después ya no, con un autoexilio, o sea, un exilio interno. Vivimos 5 años en Misiones, en la dictadura, o sea, con una historia de participación, pero después nunca encontró mucho un lugar donde desarrollar su militancia, pero sí en casa eran debates acaloradísimos. No fue nunca defensor del menemismo, pero era el peronismo en el gobierno y mis primeras experiencias militantes tenían que ver con oponerme rotundamente a ese modelo individualista de rifar el país y de una Argentina para unos pocos. Y también la militancia en la carrera, ¿no? O mejor dicho, todo lo que me llevó a elegir el trabajo social como profesión, pude terminar de canalizarlo cuando abracé las ideas del marxismo, de la izquierda revolucionaria, del socialismo, como perspectiva de una sociedad que hay que cambiar desde abajo y de raíz, donde los que producimos la riqueza seamos también los que decidamos cómo reinvertirla en las necesidades sociales, cómo planificar la economía y que no sean 4 vivos los que se la lleven siempre. Y descubrí que gobierne quien gobierne, porque después vino toda la presión del mal menor en aquella época, que era votar la alianza para decir el Chau Menem. Y el Chau Menem fue también otra experiencia política que me acercó a la izquierda, porque a mí me parecía que votar... Patricia Walsh, candidata, ¿no? La síntesis fue Patricia en su momento. En ese momento en Izquierda Unida, claro. Sí, por Izquierda Unida era Patricia Walsh, estaba Zamora todavía, pero en nuestro partido, en el PTS, la fórmula fue, y el lema era trabajador, vote trabajadores, y era José Montes, obrero del astillero de Santiago, claro. Nuestro candidato a presidente. Y me pareció una campaña espectacular. Un mensaje clarísimo: trabajador, vote trabajador. Significaba no votes a tus verdugos, a los que te ajustan, a los que devalúan tu salario, a los que rematan tu empresa y despiden, bueno, y tampoco a esa promesa radical peronista que fue la alianza, que terminó haciendo volar el país por los aires. Entonces, me parece que también combatiendo esa idea de que siempre hay que conformarse con meterse adentro del sistema y desde ahí algo vas a poder transformar desde lo chiquito y entonces votar el menos malo porque siempre hay un malo peor, que hoy está exacerbada. Hoy es la elección del mal menor, podríamos decir, intentan instalarla así. Fue algo que me reveló desde muy joven, ¿no? Uno tiene que militar por sus convicciones, pelearlas hasta el final, independientemente de la cantidad de votos o el resultado electoral. No porque no nos importe, las bancas que hemos conseguido son palancas para visibilizar y darle fuerza y más voz a las luchas, pero convencida de que la transformación no está ahí adentro. Están las calles, están los sindicatos, están los lugares de estudio, están esas asambleas que hacíamos en los 90, interfacultades. Y cuando las cosas cambian, también lo viví con la inundación, bueno, ni hablar, pasé el 2001 con las asambleas populares. Claro. Cuando las cosas se ponen complicadas, hay un chip que se activa más allá y que vale mucho más quizá que horas y horas de discurso, y es esa necesidad de involucrarse y participar,
Y cuando surgen estas organizaciones desde abajo, bueno, lo vivimos con el movimiento de mujeres, autoorganizadas en las calles desde abajo, aunque nos digan que es imposible, aunque nos digan que el Papa es argentino, que hay que enfrentarse a las cúpulas de las iglesias, que están todos los partidos llenos de dinosaurios que van a votar contra nuestros derechos, autoorganizadas desde abajo en las calles, se puede lograr los cambios y las transformaciones. Y nosotros vamos por ese camino. Yo defiendo a rajatabla la organicidad política. Digo, me parece que las construcciones son colectivas, que no hay que apelar ni siquiera al instinto individual. Digo, hay que someterse a una orgánica, me parece. ¿Pero qué te pasó con Néstor? Digo, porque ahí sí hubo una ruptura con algunos modos de hacer la política que venían consagrados desde décadas en el marco de la democracia, de esta democracia, que está por cumplir 40 años, rompiendo con un montón de parámetros a los que nos habíamos acostumbrado en los 90, resistiendo en las calles, y de algún modo incluyendo buena parte de esos anhelos y ambiciones que criábamos juntos en las calles en los 90 en política pública de Estado. Y en un montón de aspectos los hubo. ¿Qué te pasó a vos con ese periodo? Veníamos del 2001, ¿no? Y había sido muy movilizador. Vivimos el gobierno del kirchnerismo en general, ¿no? Post-2003, como, si se quiere, un desvío de lo que habíamos logrado en las calles. Fue un periodo en el que, sin dudas, la relación de fuerzas que se consiguió con la movilización popular se plasmaron en políticas de Estado. Pero ninguna fue gratuita ni vino solo desde arriba. Pensemos, por ejemplo, en la nulidad de las leyes de impunidad, un movimiento de lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos que permitió que esta sea una consigna que se pueda plasmar en hechos concretos. Ahora, esa nulidad no se transformó en un juicio a todos los genocidas por todos los compañeros. Juicios a cuentagotas, no se abrieron los archivos del Estado, para poder saber incluso el destino de los que en ese momento eran bebés, hoy hombres y mujeres con su identidad cambiada, apropiados por la dictadura, con el testimonio de los sobrevivientes como principal arma para condenar a los genocidas, porque no había archivos abiertos, con la desaparición de López en el medio. Entonces, cada una de las medidas que logramos, que se conquistaron o que se transformaron desde el gobierno, de los gobiernos kirchneristas en políticas de Estado, primero tienen que ver con luchas históricas, inclaudicables, pero después vinieron para estatizarse. Y ahí me parece que es lo más contradictorio que dio el kirchnerismo. Tomó muchas de las banderas de las luchas populares, desde abajo, de los movimientos, sobre todo de derechos humanos, pero los terminó estatizando, es decir, integrando a políticas de Estado y en ese acto limitando su potencial, limitando la posibilidad de ir hasta el final. Entonces, yo lo viví como un gobierno muy contradictorio. No es la forma esa, en el marco, cuando vos sos gobierno, cuando vos lo que te toca, entre otras cosas, es institucionalizar. Y esa forma terminó con Macri, digamos, terminó generando un desgaste, porque fue el mismo gobierno que después devaluó, fue el mismo gobierno que por no hacer, porque no estaba en su programa tampoco, esas transformaciones hasta el final, terminó permitiendo que se recomponga una derecha que vino a gobernar después, diciendo yo soy la que va a salvar el país. Me parece que fue de los gobiernos peronistas el más contradictorio, sin duda, el que más tomó banderas populares. Pero desde nuestra perspectiva, en el acto de institucionalizarlas, de asimilar al Estado a esos movimientos que eran absolutamente contestatarios y contra todos, les limitó el potencial y lo que se avanzó fue muy parcial. Absolutamente. ¿Cómo hubiese parcial. Sido el modo? ¿Cuál Nosotros sería tenemos una perspectiva de cambio más de raíz. Hoy estamos nuevamente sometidos al Fondo Monetario. No creemos que la salida sea a lo Néstor y Cristina echándolo a billetazos limpios, pagándole para que se vayan, porque esa plata es la que se necesita en el país, primero porque es una deuda
que el pueblo no contrajo ni vio reflejada en ningún beneficio para las mayorías populares. Como dijo el propio Alberto, fue plata para la campaña de Macri y para la timba financiera y para que se fugue del país. Bueno, una deuda odiosa, es decir, en concepto de derecho internacional, una deuda que violó todo estatuto del propio Fondo Monetario y no se invirtió en el país. Bueno, no hay que pagarla, hay que desconocerla, hay que hacer un desconocimiento soberano, no hay que, con el hambre del pueblo, el ajuste en educación, en salud y demás, volver a comprometernos que la prioridad es pagarle al fondo. Y esto es lo que ha caracterizado a los gobiernos peronistas de las últimas décadas, una relación de subordinación y de aceptar deudas odiosas, y es la plata que después falta, y tenemos también bases materiales sobre las que come Milei. Milei te dice, esta burocracia del Estado, vamos a hacer sistema voucher, y mucha gente compra porque las escuelas se caen a pedazos, porque la plata no va para la inversión en escuela pública, porque los docentes cobran salarios miserables y corren y tienen que tener 2 o 3 cargos para sobrevivir, y la calidad educativa es imposible de sostenerla con esos ritmos de laburo, porque hay 40, 50 pibes por aula, porque no alcanzan los bancos, porque se cagan tienen mucho frío en invierno y hacen frazadazos. Y cuando es aceptable, están acostumbrados nuestros oyentes. Está muy bien. Sí. Somos vehementes. Y cuando vienen las olas de calor, piden por favor un ventilador. Y cuando los colocan, entonces sobre eso come Milei. Sobre que vas a sacar un turno y te dicen para la cirugía 1 año, 1 año y medio. Para un especialista venite a las 5 de la mañana y te damos un turno, pero no porque los trabajadores de la salud o de la educación no hagan todo por sostener esos sistemas, sino porque la prioridad no es esa. La prioridad es juntar hasta el último día. Y sin embargo, a vos te dice el monotributista, mirá la gran concesión que te estoy haciendo, no vas a pagar esta carga impositiva del monotributo que representa 500 pesos en los monotributistas, y a las automotrices este año en el Congreso, con el voto de todos, se le votó retenciones 0, impuesto 0 para las automotrices, que se llenan de plata, haya guerra, sequía, pandemia, siempre ganan. Entonces es una mirada sobre los intereses de quienes se gobierna, que nosotros decimos que hay que dar vuelta, que hay que invertir absolutamente si realmente queremos poner la vivienda, la educación, la salud, el salario como primeras necesidades. El problema de la vivienda es dramático en la región. En la ciudad de La Plata el déficit habitacional es de se necesitan al menos la construcción de 60.000 viviendas para terminar con las situaciones de emergencia habitacional. Decimos personas que viven hacinadas, en terrenos ocupados, en casillas que cada inundación pierden todo. Y se construyen un montón de departamentos de $120.000. Millones de metros cuadrados se ha construido, colapsando la ciudad. ¿No? Sí, y además alquilar es imposible también, digo. Imposible, y acaban de votar que probablemente post-22 tenga la sanción completa en senadores, derogar la ley de alquileres vigente, instaurar una nueva ley de alquileres, que es un escándalo. Sí, es un escándalo. De arbitrio exclusivo del mercado. Y podríamos haberla frenado en diputados. Podríamos haberla frenado, porque no tenía Cambiemos y la derecha la mayoría para su dictamen, pero se ausentaron 13 diputados de Unión por la Patria al Frente de Todos, y no se pudo frenar, y Milei cumplió el rol absolutamente pro casta de sentarse y darles quórum. Si no se sentaba no había quórum. Nos levantábamos todos los sectores de izquierda, el oficialismo, no había quórum. Cumplió ese rol de darle el quórum necesario para que se empiece a tratar ese dictamen. Y a la hora de votar el dictamen de la mayoría, que no era nuestro, pero lo acompañábamos, se ausentaron 13 diputados de Unión por la Patria, en algo que es un drama. Sí, para millones de argentinos, que es alquilar, y acá en la Ciudad de La Plata ni hablemos lo que significa más del 50% del salario en un alquiler. Sí, una ciudad que está marcada por la vida estudiantil, digo, muchos y muchas que llegamos del interior a estudiar una carrera en la universidad y que empezamos a buscar, incluso casi sin conocer la ciudad, digo, uno tiene que buscar una vivienda donde vivir, con todo lo que implica que una familia te mantenga, digo, vivir entre varios. Vivir entre varios, o buscar pensiones que casi no hay, digo, hay una gran crisis. Un monoambiente. Sí. En el casco urbano. Es delirante. Cuando ese es el promedio salarial de una ciudad donde Garro paga los sueldos municipales más bajos de toda la provincia de Buenos Aires, con un nivel de precarización de la vida de esos trabajadores. Estuve hace poco recorriendo varios lugares, el Bioparque, los propios trabajadores
no están de acuerdo en esta denominación, ¿no? Del ex zoológico, porque de bioparque no tiene nada y ha sido una promesa de campaña. Totalmente abandonado. Absolutamente abandonados los propios trabajadores y los animales que aún están en ese espacio a su suerte. Los propios trabajadores de las cooperativas que realizan tareas que son... Otra promesa, ¿te acordás? Una promesa del 2015, que iba a ser empleo municipal, porque cumplían esas tareas, siguen cumpliendo esas tareas, han pasado 8 años. Reprimiendo y despidiendo trabajadores cooperativistas. Ese es su sello de agua de su gobierno, de su gestión de entrada. Es un intendente, como decía hoy, que mira la vida desde un country y tiene un desprecio absoluto por los laburantes, que son los que sostienen esta ciudad. Y uno mira, ¿no? Decís, bueno, ESUR se lleva un 23% del presupuesto municipal para la recolección de residuos, pero tenés atrás el camión municipal con trabajadores cooperativistas precarizados que laburan por 60 o 70 mil pesos sin ningún derecho ni RT, corriendo como esclavos levantando la basura que no levanta ESUR. Entonces, todo el producido, por ejemplo, los que vivimos en las localidades, ¿no? más alejados, todo el producido, todo lo que es el montoncito de hojas, desde eso hasta lo que sacás de las zanjas, la chatarra, los cascotes que alguno dejó, todo eso no está dentro de no está la dentro responsabilidad de la concesión, que se le extendió por 8 años sin ningún tipo de revisión. Entonces, 25% del presupuesto. 23 y pico, casi 24% del presupuesto municipal, de los impuestos, de las tasas que pagan todos los platenses, se destina a un solo empresario. Y bueno, nos parece que es obsceno. En un tema tan caro a toda la sociedad como el tema ambiental, ¿no? Que es realmente un drama. Hemos recorrido montones de barrios, lo que significa vivir sin recolección en estos barrios. Pero del otro lado miramos también el negocio del transporte público. Otro drama para los laburantes, que dependemos de ese servicio y que invertimos horas de nuestro día en esperar el colectivo, viajar como ganado. Es un empresario que tiene el monopolio del 80% de los trazados y recorridos, que tuvo en el 2020, porque no hay datos posteriores, 3.500 millones de pesos de subsidio por parte del Estado nacional y provincial, para su rentabilidad, porque cuéntenme en qué estado y con qué frecuencia pasan los colectivos en la periferia. Bueno, entonces, todo está mirado desde la perspectiva del lucro y la especulación. Para nosotros tiene que haber una empresa estatal única de transporte, porque el transporte es un derecho, la movilidad de las personas es un derecho. Yo no elijo si vivo en la periferia, porque como charlábamos recién, no puedo alquilar en el casco, no tengo se me iría el sueldo completo. No puedo no tener derecho a acceder a un hospital, a mi trabajo, o los pibes a la escuela, y tener que esperar los tiempos que se le ocurre al señor Corbelli, que decide que tiene que tener el recorrido en mi barrio, y que no une un barrio con otro, porque como el subsidio es por pasajero transportado, todos los colectivos terminan en Plaza San Martín, porque necesito que viajen como ganado, apretados, hacinados, porque mientras más pasajeros transporto, más subsidios recibo. Entonces, ¿dónde quedó el derecho a movilizarme, a acceder a mi trabajo, a llegar a tiempo a la escuela y a no perder horas de mi vida en una parada de colectivo bajo la lluvia o muerto de calor? Bueno, todo está pensado desde una lógica de rentabilidad y no como un derecho y un servicio. Luana, pensaba qué opinión te merece la candidatura de Carolina Píparo como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, de esta ciudad, ¿no? Que tuvo también su lugar en el gobierno de Julio Garro, que estuvo después con Espert y ahora, claro, es parte de la candidatura de Espert, con Milei. Ahora con Milei. Con quien... Y con todo lo que pasó, ¿no? Estuvo involucrada también en un accidente donde, bueno, con su marido... chocaron, accidentaron a 2 motociclistas. Sí, primero plantear, no voy a hacer ningún calificativo, autolimitarme, no, creo que primero que es un personaje político con un discurso de ultraderecha, donde una tragedia personal fue lo que le dio autoridad social para decir las barbaridades más aberrantes sobre, ¿no? Como si tuviese autoridad para hablar en materia de
de lo que se llama inseguridad. Uh-huh. Su mirada es criminalizante, es punitivista, es de reforzar el aparato represivo del Estado, y lo ha practicado con su propia vida, ¿no? Este accidente está basado en una mirada criminalizante sobre las personas pobres o con determinados rasgos, a los que por las dudas, como tiene pinta de chorro, vale todo, vale atropellarlos, vale llevarse los puestos. Es lo que sucede con muchos pibes en los barrios. Este 7 de octubre, el 6 es la movilización, es un nuevo aniversario del asesinato de Lito Costilla, un pibe repartidor que también por portación de rostro lo atropelló la propia policía en una persecución cuando el flaco estaba yendo a comprar una gaseosa porque era su cumpleaños con unos amigos. Entonces, me parece que Píparo es expresión de eso, pero también fue secretaria de Derechos Humanos y Género. Y Género, sí. Increíble que una persona si hay alguien que tiene una perspectiva anti-género, anti nuestros derechos, se la puso al frente del organismo que debe contener, asesorar y brindar una respuesta urgente a las mujeres en situación de violencia. En esta ciudad, que si hablábamos de los rankings, tuvo en el 2022 el triste récord de ser la ciudad con más femicidios en toda la provincia de Buenos Aires. Y la respuesta del Estado municipal es un único refugio para mujeres víctimas de violencia, uno solo, con 22 plazas para las mujeres y sus hijas. O sea, estamos hablando de 7, 8 mujeres que pueden ser alojadas por el municipio en la ciudad con más femicidios y llamados de emergencia al 144. Y al frente de eso pones a Carolina Píparo. Entonces me parece que es toda una declaración y una mirada sobre qué piensa el municipio sobre nuestros derechos y la pelea de las mujeres. Así que no podemos más que estar en las antípodas y pensarla como gobernadora desde el punto de vista de una laburante estatal. Ya peleamos contra muchos, venimos enfrentando unos cuantos, pero sin duda sería una perspectiva de rebajar y recortar los derechos por lo que los estatales tanto venimos peleando desde hace años. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la mejor elección? Seamos absolutamente realistas, pidamos lo imposible. Linda frase. ¿Cuál es? Hermosa. ¿Cuál es el escenario del próximo 23 de octubre en La Plata? Creemos que tenemos el desafío de ingresar al Consejo Deliberante, ¿no? Si uno piensa en objetivos realistas, ¿no? Hacer la mejor elección ejecutiva, que es un pronunciamiento político, sin duda, el voto a Miriam Bregman, a Nico del Caño y en mi caso a la Intendencia en la ciudad, es mostrar que somos muchos y muchas de este lado, que no nos resignamos, no agachamos la cabeza, no queremos votar con la nariz tapada, al menos malo, para que después venga el otro que es menos monstruo, sino por nuestros ideales, por las convicciones y preparándonos para la que se viene sin dudas, pero también de ingresar a lo que es un recinto vedado hasta ahora para las voces populares, de los laburantes, de la juventud. Nuestra candidata a primer concejal tiene 25 años, es una trabajadora precarizada, estudiante de psicología. Queremos que una voz disruptiva de ese tipo, de la pelea de las mujeres, de la juventud, ingrese al Consejo Deliberante para tener ahí también una voz potente y sobre todo acompañar las peleas que sin dudas los trabajadores y la juventud de La Plata vamos a seguir dando en las calles y contra los próximos gobiernos en el próximo periodo. Parte B de la pregunta. A ver. ¿Y si hay balotaje entre Milei y Massa? Es una pregunta que la contestaremos después del 22 de octubre. Ahora hay una elección importante el 22 de octubre. No queremos invisibilizar que no hay un balotaje ahora. No estamos discutiendo solo entre 2 o 3 fórmulas. La izquierda tiene un desafío importante. Queremos hacer la mejor elección y que eso sea una gran respuesta política para lo que se viene en el próximo periodo. Luana, muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por la cordialidad siempre. Súper cómoda, chicos, muy linda charla. Nos alegramos. Muchísimas gracias y mucha merda. Muchas gracias, esperemos. Ese escenario del 23 de octubre es un escenario muy posible. Y bueno, en particular, insisto con eso que decía al comienzo, hay que sacarse el sombrero frente a los dirigentes que viven como militan, viven como declaman, no son muchos. Una cosita más que me olvidaba, ¿no? Que tenemos también el desafío de que Cristian Castillo, un docente de nuestra universidad de tantos años, ingrese al Congreso, es nuestro candidato a primer diputado nacional por la provincia y
y como decías vos, ¿no? En nuestras listas cobramos como un docente, donamos el resto de las dietas a las luchas populares, rotamos en las bancas para que sean de uso colectivo, nadie se atornilla a un cargo porque no es para salvarse individualmente, son puestos de lucha y esperemos poder tener muchos más. Gracias, Luana. Gracias chicos.